estuvimos maravillados de lo que ha pasado con la vida de Pablo. Durante en el libro de los Hechos hemos venido nosotros, desde que comenzamos a estudiar el libro de los Hechos, empezamos la necesidad del poder del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos llevar a cabo nada de estas cosas, mis amados hermanos. Pero este hombre del cual hemos venido explicando los primeros pasos de su ministerio desde su conversión, lo que ha hecho el Espíritu Santo, lo que ha hecho Dios en la vida, lo que hizo Dios en la vida de este hombre llamado Saulo, ¿verdad? Vemos aquí cómo el Espíritu, después de haber perseguido a los seguidores de Cristo, estar ahora mencionando estas grandes maravillas de las cuales Pablo ahora hizo para el Señor, ¿verdad? Entonces, estuvimos en una lección muy bonita el domingo pasado, que estaba aquí nuestro hermano Walter, lo saludamos, que no puede estar porque está predicando en Virginia, y le enviamos un saludo, ¿verdad? Siervos ocupados que siempre estamos ahí trabajando en la obra del Señor. Estuvimos estudiando algo muy importante sobre los encarcelados en Filipo, ¿verdad? Y estuvimos explicando, mis amados hermanos, estuvimos explicando lo que había pasado ahí, ¿verdad? Ciertamente a Pablo y a Silas, por llevar el mensaje de Cristo, siempre salía persecución y los ponían presos, los azotaban, pero estos hombres no se rendían, no se detenían. Y aún en la cárcel, ahí en lo más profundo, donde ellos estaban, no abandonaban su devoción con Dios, que era adorar, cantar himnos y serle fiel a Dios aún en medio de cualquier circunstancia. Entonces pudimos ver ahí cuál fue el resultado de ser encarcelados. Vemos que trajo la salvación para ese carcelero que los estaba cuidando, que estaba ahí cuidándoles, y vemos que no solo fue salvo el carcelero, sino que fue también su familia. Entonces, vemos ahí que cada una de las circunstancias traía un propósito, ¿verdad? Cómo se estremecieron literalmente los cimientos de aquella cárcel a causa de la adoración que ellos hicieron a Dios, ¿verdad? Entonces, pero en esta tarde vamos a empezar con la lección, porque vamos a continuar. Ahora ya vamos a pasar al capítulo 17, que comienza diciendo el alboroto en Tesalónica, ¿verdad? Mis amados hermanos, vamos a empezar a leerla, mi hermano Giovanni, el capítulo 17 y del versículo 1 en adelante. Claro que sí, mi hermano. Pues vamos a seguir. Hechos 17 para los hermanos. Vamos a estar descubriendo algunas verdades aquí. ¿Y qué es lo que estaban haciendo en este viaje misionero, Pablo y Silas? Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Gloria a Dios. Tremendo. Como comienza diciendo ahí que llegaron ya a una ciudad diferente, ¿verdad? Entonces, pero algo que me impacta aquí, que comienza diciendo que Pablo, como acostumbraba, dice, porque Pablo, hemos venido aprendiendo y estudiando que a cada lugar que llegaba Pablo, a lo primero que llegaba Pablo era las sinagogas, ¿verdad? Porque había entendido que ahí era el centro de reunión donde estaban los judíos, estudiando la palabra del Señor y leyendo la ley, pero había entendido Pablo que pues si le rechazaban ellos, se iba a los gentiles. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que como acostumbraba, y dice que estuvo 3 días de reposo discutiendo con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera. Ese era el mensaje central del apóstol Pablo. Él siempre no llegaba hablando otras cosas. Pablo llegaba con el mensaje central, hablando de que el Jesús que él predicaba era el Cristo prometido en las Escrituras.
que ese que ellos mataron, que ese que ellos rechazaron, era el Mesías, era el prometido, y ese era el mensaje central. Era necesario que el Mesías padeciese y resucitara. Algunos judíos se convirtieron, mujeres y hombres temerosos de Dios. Los temerosos de Dios eran gentiles que les gustaba el judaísmo, pero hacían prosélito tal vez por no querer circuncidarse, ¿verdad? Entonces, estaban ahí los temerosos de Dios, ¿verdad? Pero no querían circuncidarse. Pero una expresión que antes de entrar aquí, que me impacta, es de que creían al mensaje, ¿verdad? Creían al mensaje de Dios, al mensaje de Pablo, predicando a Cristo, pero no tomaban la responsabilidad de aceptarle y de seguirle, ¿verdad? Que es lo más importante, mi hermano Giovanni. Claro que sí, mi hermano. Me llama la atención, como dije, estamos pues relatando, no relatando, explicando realmente, pues, y tratando de ir analizando lo que está sucediendo aquí. Y como vemos, estamos analizando el segundo viaje misionero de Pablo, en el cual esta vez ya le acompaña Silas. Y me llama la atención el propósito y la disposición y, ¿cómo puedo decir?, el carácter de ellos solamente de anunciar el evangelio. No importando las circunstancias, no importando de lo que ellos pasaron en Filipos, el único propósito en su corazón era seguir predicando la palabra del Señor. Porque ahora vemos, después de haber pasado el acontecimiento en la cárcel, apedreados, encarcelados, vemos el sufrimiento, vemos que ellos tienen que salir. Ahora ellos salen y comienzan a seguir predicando, y ahora vamos a ver que Pablo empieza un ministerio en Tesalónica. Eso es lo que está relatando aquí. Dice, y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Aquí de nuevo me llama la atención. Pablo había declarado ya que por causa de la incredulidad de ellos, Pablo iba a irse a predicarle a los gentiles. Pero vemos que como Pablo, como judío, siempre estaba ligado para darles salvación, darles el plan de salvación a los judíos. Por eso luego vemos en los romanos cómo Pablo explica a los romanos que la salvación proviene de los judíos y que aún Israel mismo sería salvo. Entonces, de una u otra forma, Pablo también se sentía comprometido, pese a la dureza, pese a que muchos de ellos no aceptaban, no querían reconocer que ya el Mesías había llegado y que el Mesías era, o el Cristo en griego que lo estamos hablando, que era Jesús y que Él murió y resucitó al tercer día. Eso es lo que ellos no creían. Y eso es lo que eso era el mensaje de Pablo. Cuando Pablo llega aquí a Tesalónica, dice que él va a una sinagoga de judíos. Y me llama la atención que este debate o este foro que Pablo empieza en esta sinagoga dura por 3 días de reposo. En otras palabras, 3 sábados. ¿Sí? 3 semanas podemos decir. Ellos discutían. Y me llama la atención porque dice que él acostumbraba. Dice, Pablo como acostumbraba fue a ellos. O sea, para Pablo siempre llevar el mensaje de su salvación a sus hermanos judíos era algo que estaba en su corazón. ¿Cómo podemos ir aplicando esto, mi amado hermano? Que muchas veces nosotros siempre tiene que estar el mensaje también para predicar a nuestros familiares, a nuestros familiares biológicos de carne, como dice, no solamente de ir a otro lado, pero aunque nuestras propias familiares tal vez nos rechacen el evangelio, mire, Pablo siempre estaba el derecho y dispuesto de ir a ellos a dejarles saber que ya el Mesías había venido. Eso era lo que ellos estaban debatiendo. Y dice, y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos. ¿Por qué ellos discutían esto, mi amado hermano? Porque ellos malinterpretaron los judíos las Escrituras, pensando que Jesús que iba a venir, o el Mesías que tenía que venir esta vez, tenía que coronarse como un rey, como el rey David, y defenderles de la opresión de los romanos. Entonces ellos no caben en su mente o pasan por alto las escrituras, las profecías, donde dice que el Cristo era necesario padecer. Entonces Pablo en este foro que él habla con ellos les explica o le está explicando a ellos que el Mesías ya vino, pero no de la forma como ellos lo esperaban, sino que vino a morir y a resucitar para darnos salvación a todos nosotros. Y ese era el debate, y ese es el debate hasta el día de hoy entre los hermanos judíos.
que no creen que Jesús que el Mesías vino o que el Cristo ha vino, que significa el ungido. Mesías en hebreo es ungido y el Cristo en griego significa ungido también. Entonces, ese era el debate que Pablo le está exponiendo a ellos, que ya vino. Ahora, no solamente les dice que el Cristo ya vino, sino él les dice y que Jesús, a quien yo predico, él es el Cristo. Y ahí es el debate, mi hermano. Porque ellos no creen, porque ellos dijeron que Jesús era un impostor, que era un blasfemo. ¿Sabe? El Cristo que él está predicando, al Jesús que él está predicando, al decir que era el Mesías, era una blasfemia para ellos, porque ellos lo crucifican o le dan la ley de crucifixión, porque ellos dicen que Jesús es un blasfemo, que se hace llamar hijo de Dios y que siendo hombre se hace igual a Dios. Es algo tremendo, mi amado hermano, lo que está viendo. Y mire, entonces lo que me llama la atención aquí, si podemos ver, Pablo estaba un hombre tremendo, y aquí podemos admirar Pablo, un hombre intelectual completamente en las Escrituras, no en lo secular solamente. Él sabía llegar con un mensaje de fe, con un mensaje evangelístico, sabía llegar a la necesidad más profunda, a los pobres, a los necesitados, como también sabía llegar a los estudiosos. Como también él sabía llegar a las personas elocuentes en la palabra. Él sabía exponer de una forma tan tremenda para que aún a los que tal vez no tienen necesidad económica, necesidades físicas, necesidades de sanar, pero hay una necesidad de la salvación. Amén. Aunque tengan palabra, aunque ellos sabían las Escrituras, pero la mala interpretación, la mala comprensión de las Escrituras es que no les dejaba adquirir la salvación, porque ya el Mesías, que es Jesús o que fue Jesús aquí en la tierra, había venido y ellos pues no lo pudieron reconocer. Pero también el verso 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número. Ahora, me llama de nuevo la atención aquí, mi hermano René, que Pablo, como dijo, él no golpeaba a la aventura por golpear, que después de todo este debate valió la pena. Hay algunos que sí creyeron en él y se juntaron, en otras palabras, de la forma como Pablo expone el Evangelio, dejándoles, aquí no está relatando cómo es, o sea, cuando usted lee toda la Biblia y poco la historia puede entender lo que está, pero aquí literalmente le estoy relatando yo porque hemos leído más, que eso se trataba, que los judíos querían o entendían o esperaban de que el Mesías que vendría les libraría, que vendría como un guerrero a librarles de la opresión, se coronaría como rey. Pero ellos al presentar un Cristo lo vieron como un Cristo débil, un Cristo que muere. O sea, el Cristo no debería morir así. El Cristo tenía que venir a salvarnos de la opresión, a ponernos en alto. Eso era el mensaje. Pero sin embargo, Pablo le está diciendo a ellos que él viene y se forma, pero el rey no será ahora el reinado de Jesús o del Cristo, sino que venía primeramente a arreglar las cuentas del ser humano con Dios, hablando de la salvación. Entonces, al entender esto, vemos cuando ellos dicen que se unieron aquí más, me llama la atención que fueron salvos. Usted ve, hay que ir entendiendo analíticamente. Si ellos se unieron con Pablo, quiere decir que ellos atesoraron y el corazón y el espíritu se les abrieron y esta gente pudo ser salva. Es algo tremendo lo que estamos viendo, mi hermano, aquí, cómo Pablo, luego de una paliza, luego de estar preso, por eso es que él tiene el derecho de decir que aunque él estaba preso, la palabra del Señor no, y tenía siempre una ansia de predicar. Dice, y algunos de ellos creyeron, hablando de los judíos, y luego dice, se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número. Mire, mi amado hermano, no solamente judíos, también griegos pudieron entender que Jesús era el Mesías, que él era el Cristo y podía perdonar los pecados. Y aquí comienza a levantar las mujeres. Y mujeres nobles, no pocas. No sé, mi hermano René quiere acotar algo más aquí. Sí, mujeres nobles, no pocas, dice. Pero algo cuando dice mi amado hermano Giovanni, que dice que algunos creyeron, pero dice en el versículo 5 que hubieron otros que no creían, y teniendo, dice, celos. Imagínense lo que hemos venido hablando, que con lo que pasó en Antioquía, que cuando ellos se sentían ofendidos por el mensaje que hablaba Pablo, porque Pablo hablaba con esa elocuencia, la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces, los otros maestros, los judíos, ellos que enseñaban la ley también, claro, ellos se sentían ofendidos, que era mejor ese maestro que venía, porque traía un mensaje diferente. Entonces, esto me recuerda mucho a cuando siente ese celo, estos judíos, me recuerda mucho cuando Elías se encontró con el rey Acab.
No sé si usted sabe que cuando se encontró, le dice, tú eres, que le dijo en Primera de Reyes 18:17, tú eres el que está causando problemas a Israel, le dice el rey acá a Elías. Y le dice el rey, le dice Elías, no soy yo quien se los causa. Eres tú y tu familia por haber alejado de los mandamientos y haberte ido tras los Baales. En pocas palabras, por haberte alejado del camino de Dios y irte tras los dioses paganos. Entonces, cuando estos judíos sentían celos y llamaban y alborotaban la gente para poder sacar a Pablo y a Silas, ¿me entiende? De los contornos, para que no siguieran enseñando. Pero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que produce el mensaje de Cristo. Cuando se predica la verdad, cuando se lleva el mensaje con la autoridad del Espíritu Santo, ¿verdad? Se levantaba opresión, se levantaba persecución, así como se le levantaba a Pablo y a Silas. Pero ellos no dudaban de predicar el mensaje de verdad, no dudaban, ni le añadían ni le quitaban, y lo predicaban tal y como era. Me llama mucho la atención, mi hermano, y es tremendo. Mire, aquí el relato, nuestro hermano Lucas está relatando, está escribiendo lo que aconteció en el segundo viaje. Y es algo tremendo porque hay un grupo que cree, pero también va a haber un grupo que no cree. Y de nuevo, mi hermano, podemos ver, y el grupo que no cree era tenía una oposición bien fuerte. El verso 5 que usted dice, entonces los judíos que no creían, o sea, en otras palabras, que estaban en contra y decidían cerrar su corazón, y con celos, que Jesús no era el Mesías y que no había venido el Mesías, dice que se produjo celos en ellos prácticamente. No porque Dios quería sino por la dureza del corazón, mi hermano. Cuando el hombre endurece el corazón, cuando el hombre no es sensible a la palabra, no se abre a la palabra, produce celos. Porque mire, viene y predica a Jesucristo, aunque es el Espíritu Santo que está convenciendo, mi amado hermano. Hay gente que cree y entonces ellos se sienten celosos al ver que ellos están predicando simplemente palabras huecas, dice, palabras humanas. Y dice, tomando consigo algunos ociosos. ¿Por qué será que nuestro hermano Lucas enfatiza aquí la ociosidad? Mi padre decía que la madre de todos los vicios y delitos es la vaguería, me decía mi padre, me acuerdo. El ocioso. Sí, porque en la mente... Porque la persona que, póngale que es así, que no tiene, tiene más, como usted comentábamos una vez, es fácil pecar cuando se está desocupado. Claro que sí, por pensamientos. O sea, el hombre vago no tiene su mente, su cuerpo, su mente no está en acción. Entonces, por eso aquí es más fácil convencerle, y como está vago, y tal vez aquí la Biblia no lo dice, pero tal vez le ofrecieron dinero, y por eso dice, vamos que levantes una turba. Dice aquí, tomando consigo algunos ociosos, hombres malos. Mire, hermano, un hombre ocioso es un hombre malo. Un hombre que realmente no ama la vida, no ama nada, mi amado hermano, y se deja comprar por cualquier cosa. Y ellos, como son ociosos, sin entender, aunque sea dirse en contra de un hombre justo, de un hombre piadoso, como están vagos y con una mente entenebrecida, pues se dejan convencer. Y juntando una turba, mi amado hermano. Y cuando hablamos de turba en estos tiempos, mi hermano, no es que ellos solamente discutían un mensajito ahí por Facebook que le ponen mal. No, mi hermano. Literalmente esta gente en mi país, en Ecuador, decía, hace una huelga. No sé cómo lo digan en su país, cuando la gente sale a protestar en las calles con palos. Aquí en Estados Unidos yo no he visto ese tipo de manifestaciones. No. Aquí manifiestan pasivamente, mi hermano, con carteles y gritan, bueno. Pero en nuestros países, Centro y Sudamérica, queman llantas, mi hermano, rompen vidrios, se botan. O sea, si vamos a esa magnitud a entender, este tipo de turba, mi amado hermano, estaban realizando aquí estos judíos con estos ociosos, mi amado hermano. Y me llama la atención porque dice, y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Mire, ¿a quiénes procuraban sacarlos? A Pablo y a Silas. ¿Sabe? Ellos realmente se sintieron tan, ¿cómo puedo decir?, presionados por la palabra del Señor. Porque Pablo está predicando la palabra, estaba enseñando la palabra. Y al decirles que Jesús el Cristo, mi hermano, trae una revolución. Dice, pero no hallándoles trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. De nuevo, énfasis. Estos que trastornan el mundo entero. Mi hermano, la palabra de Dios está llamada. Por eso dice que la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, cuando esa palabra fue desatada, mi amado hermano, por el evangelista Juan o por el apóstol Juan, mi amado hermano, se tiene que cumplir. Aquí mi hermano dice, estos que están alborotando por todas las ciudades. Mi hermano, es que la palabra de Dios trae un alboroto. ¿Por qué? Porque viene a acomodar lo que está desacomodado. Viene a darle vida a lo que está muerto.
y viene a darle forma a lo que no tiene forma, mi amado hermano. Ay, perdón, hermano. Sí, siga, mi Dice hermano. que eso llama mucho la atención porque ya tenían conocimiento de Pablo y Silas, que ya andaban predicando, que ya andaban siendo encarcelados y perseguidos y que allá andaban, ellos, ante los ojos de ellos, andaban convenciendo a las personas. Pero no eran ellos, sino era el Espíritu Santo que convencía al ser humano de pecado y de juicio. Entonces, pero cuando el conocimiento que había adquirido ya, ¿verdad? Me recuerda también un poco que el ciego Bartimeo, tal vez no va muy al caso, pero vemos que ya había escuchado acerca de Jesús. Claro. Y él, aunque estaba ciego, él exclamó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y tal vez no lo miraba ni lo había visto, pero él ya había escuchado de él. Y escuchó que Jesús pasaba por ahí. Entonces, cuando se tiene el conocimiento de quién tiene la solución, pero lastimosamente los judíos tenían el conocimiento de Pablo y de Silas, pero ellos tenían el temor de que vinieran a confundir a la gente, de que vinieran a apartar a la gente supuestamente de los caminos del Señor, como ellos lo tenían, como lo enseñaban. Lo enseñaban, correcto. Y solamente, más que la palabra del Señor, ellos tenían prácticas tremendas, cosas abominables contra el Señor. Entonces, cuando viene una palabra normativa de Dios, una palabra que ha hecho efecto por todos los siglos y viene a poner en orden, como estábamos hablando de lo desorden, ellos no lo llamaban como que algo venía a arreglar, sino que viene a distorsionar de sus vicios y sus delitos y en los pecados en los que estaban viviendo. Entonces, mire cómo es tremendo, mi amado hermano. Y ellos dicen, y como usted acabó de decir, mi hermano René, ellos pensaron, dice, estos vienen ya trastornando, ahora han venido a trastornar aquí también. ¿Sabe? Aquí también vienen prácticamente a convencer, a querer dañar a la gente. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque, mire, esta gente estaba viviendo, aprovechándose, como vimos en la clase las clases pasadas en Filipos. Para ellos era muy bueno que el hombre esté haciendo dinero, pero teniendo atada, endemoniada a una joven ahí que la adivinaba, sacando provecho de los otros. Y aquí podemos saber que hay mucho tipo de hombres impiadosos que no tenían piedad, estaban viviendo. Entonces, cuando viene la palabra y les habla del amor y les habla que Mesías y a ponerse en cuentas con el Señor, ellos lo llaman como turbación. Así lo mira hasta hoy en día el mundo, mi hermano René. Hoy en día usted vaya con la palabra del Señor, no lo acepta o piensa que ha venido a dañar, nos ven como extraterrestres, como que no es algo normal. Lo ve como que uno es loco y así, ante los ojos de la humanidad, ¿verdad? Pero aquí, como estamos viendo aquí, el mensaje en el que se basaba Pablo era de que el Cristo que habían crucificado, ese era el Mesías, y lo exponía, ¿verdad? Y lo ponía dándole que toda la historia daba a Cristo. Entonces él predicaba un mensaje cristocéntrico, ¿verdad? Entonces un mensaje que todo daba a Cristo, y por eso ellos se sentían que no, Jesús no era el Cristo. Ellos tenían a Jesús como un predicador, como un maestro que se decía llamar el Hijo de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que a ellos no les gustaba, ¿verdad? Y es tremendo porque ahora aquí le están llevando a Jasón, una persona que hospedaba, y le llevan, y el verso 7 me llama la atención, dice, a los cuales Jasón ha recibido. ¿Sabe? Ahora le están llevando y acusando a Jasón, que también es culpable por recibir a alguien que traía la paz. Me llama la atención, mi hermano, porque lo único que llevaba a Pablo, o todo predicador, tanto Pablo como hoy en día, cuando lleva el mensaje de la palabra, es el mensaje de la paz. El mensaje de donde usted va a reconciliarse y a poner en cuentas el conflicto que hay entre el hombre y el Señor a causa del pecado. Dice, a los cuales Jasón ha recibido, y a todos estos contravienen los decretos de César, y diciendo que hay otro rey, Jesús. Ahora, aquí le pone un argumento, mi hermano. Aquí hay un argumento bien bueno, porque en este tiempo, mi amado hermano, el que no decía Curios o el César es el Señor, le quitaban la vida. Wow. No puede haber otro Dios, no puede haber pero otro rey. Entonces, ahora venir a decir, y mire cómo es esto, mi hermano, y voy un poquito a la historia. Entonces, ahora venir a decir, porque en la mente de ellos no pueden entender todavía en lo espiritual que el conflicto o lo que Jesús vino a hacer primeramente es arreglar en el mundo, en lo espiritual con el ser humano. Al decir Pablo, mi amado hermano, que Jesús es el rey de los judíos, o que es el rey de reyes y señor de señores, ellos lo miran, mi amado hermano, como un conflicto con el César. Y buscan este pretexto para acusarles a decir que hay otro rey. Claro, como en ese tiempo no podría haber dos reyes, Jesús mismo lo dijo y lo aplicó incluso en lo espiritual, no puede haber dos señores, o hay uno o hay otro. Ahora, la diferencia es esto, que cómo tú vas a decir que siendo un rey muere en la cruz, si el rey estaba siempre en lo alto.
¿Cómo tú vas a decir que siendo un rey se va a dejar abofetear, escupir y hacer todo lo que se dejó hacer y no tenía un ejército para defenderle? Entonces es algo tremendo lo que ellos están argumentando aquí, de la forma como acusan y cuál era el mensaje de Pablo. Dice: a los cuales Jasón ha recibido, y a todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Mi hermano, esta gente pensaba que estaba haciéndolo bien en su corazón, en su mente entrenevecida, pero de que Jesús era el rey, es el rey. El rey de reyes y señor de señores. Y el 8 dice: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de las demás los soltaron. Vemos entonces aquí, mi amado hermano, en Tesalónica, el primer conflicto que está pasando, que a Pablo y a Silas no le importa después de lo que pasaron en Filipos, y siguieron predicando. Si estamos sacando la esencia, siguieron predicando el evangelio, de los cuales, mi amado hermano, judíos se convierten, también griegos y algunas mujeres, que no eran pocas, eran bastantes, dice. Pero a causa de esto, hay muchas personas que se levantan, mi amado hermano, para que ellos salieran de la ciudad. ¿Te ve? Y proclamando, el argumento de ellos era diciendo que ellos estaban predicando a otro rey que no es del César. Aparentemente hay gente que es más fiel al ser humano que a Dios. Como no entendieron el mensaje, mi amado hermano, comienzan a atacar hasta la gente que era buena y recibieron, en este caso, a Jasón. Es algo tremendo, mi hermano, como vemos el sufrimiento en Tesalónica de Pablo, pero Pablo seguía predicando la palabra. Mi hermano Reni, no sé si usted quiere continuar. Amén, amén. Y luego comenzamos aquí, ¿verdad? Eso fue el alboroto en Tesalónica, lo que ocurrió aquí, que hubo unos creyeron y los que no creyeron inculcaron a gente ociosa para perseguir a los siervos del Señor, ¿verdad? Y disputar contra ellos, ¿verdad? Y contradecir es el mensaje. Pero ahora vamos a pasar al otro tema muy importante, que es Pablo y Silas en Berea, ¿verdad? Claro. Algo muy conocido por el pueblo cristiano, de la actitud que tenía el pueblo de Berea. Entonces vamos a empezar con el versículo 10, que dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Mira aquí la costumbre de Pablo. Continuaba, ¿verdad? A los suyos. Buscaba a los judíos, ¿verdad? Porque primero la palabra del Señor, el mismo libro de Juan dice que a los suyos vino, ¿verdad? Porque hablando del trabajo que venía a hacer Jesús. Pero primeramente el evangelio fue para los judíos, pero rechazaron a Jesús y no le recibieron, pero entonces los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que no son los gentiles, ¿verdad? Entonces, pero mire la costumbre que tenía Pablo, siempre no omitía Pablo el dejar de ir primero a la sinagoga, porque mire, cualquiera persona a la primera afrenta, que así como Pablo, que en cada sinagoga que él iba, él pasaba diferente tipo de afrenta, pero él continuaba su trabajo. Seguía continuando, a pesar de que le perseguían en las primeras, a la segunda que iba, él seguía yendo. Lo que quiero dejar con esto es de que él no se cansaba de visitar primero la sinagoga en los lugares que él visitaba, ¿verdad? Entonces, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles, dice la palabra de Dios, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire, una actitud muy importante, porque estos personas que eran nobles, dice, más nobles que los que estaban en Tesalónica, revisaban la escritura para ver si estos hombres hablaban lo correcto o hablaban la verdad. Y otro de los factores muy importantes es de que ellos recibieron con toda solicitud la palabra, ¿verdad? Qué importante, dos factores muy importantes, ¿verdad? Para nosotros recibir el mensaje de Dios, ¿verdad? Tener solicitud, buena solicitud para poder escucharle y poder recibirle. Y también con la escritura poder revisar y poder ver si es así como lo está diciendo, ¿verdad? Hoy en día muchos predicadores, ¿verdad? Hoy hay muchos predicadores y muchos maestros, pero nosotros, usted como oyente de la palabra del Señor, usted tiene que
ir, no dejarse guiar solo por las palabras, sino revisar si eso es lo que está en la palabra del Señor, mi hermano Giovanni. Claro que sí. Vemos de nuevo, mi hermano, cómo Pablo sigue. Y de nuevo aquí no nos dice qué tiempo se quedó en Tesalónica, pero una vez que le manda ya, bueno, nos dijeron que estaba enseñando por 3 días, pero no sabemos más de eso que 3 días de reposo. No sabemos qué tiempo más se queda en Tesalónica, pero ahora nosotros podemos darnos en cuenta que ahora va hacia Berea. Él sigue como quien va hacia el mar grande o al mar, ah, eh, eh, más camino para el mar, al lado del este. Dice que llegó Pablo, mi amado hermano, a seguir enseñando y como vemos de nuevo, el alma estaba ligada de Pablo a los judíos y donde quiera que Pablo iba, iba también a enseñar en las sinagogas. Y en esta parte siempre uno se enseña y se predica. A veces a los hermanos se les dice, pues sean como los hermanos de Berea, que usted puede consultar con las escrituras. Y ser noble significa ser un poco más, mi hermano, abierto, o sea, una persona que también escucha, una persona que también puede expresar, escuchar a la otra persona, porque la ignorancia a veces, usted sabe, nos hace actuar de una forma incorrecta, pero esta gente tenía un poco más de prudencia y en vez de rechazar directamente a Pablo, se dedican a escucharlo. Pero me llama la atención que dice, ok, en otras palabras, vamos a escuchar lo que tú, Pablo, estás diciendo, pero sin antes, después de cada palabra, cada enseñanza que tú nos das, vamos a comprobar si realmente las escrituras hablan de lo que tú estás diciendo. Y eso es sabiduría de lo alto, mi hermano. Por eso dice, y así el verso me llama la atención, el verso 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, o sea, más prudentes, más, diría hasta yo, sabios, mi amado hermano, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, si todo lo que enseñaba Pablo era así. Me llama la atención, mi hermano, a veces nosotros, y podemos aplicar un tiempo ahora, mi hermano, porque a veces la gente, sabemos que hay gente tal vez que habla la palabra de Dios, aunque su vida no está bien. Pero estos hombres realmente, ok, de Pablo están hablando mal, que él está alborotando tal vez, pero vamos a ver la palabra que él está hablando, si es de Dios o no es de Dios. Entonces hay un discernimiento. Entonces, estas personas más pacíficas reciben la palabra y dice que ellos comprobaban con las escrituras. A ver, ahora, cuando hablan ellos de las escrituras, no están hablando de la Biblia que hoy en día tenemos, ¿sí? Ellos tenían simplemente rollos, los profetas tenían la ley. Eso es lo que ellos estudiaban, especialmente el Pentateuco que nosotros llamamos. Entonces, los libros poéticos tenían ellos, los salmos, los proverbios, ellos tenían eso. Entonces, ellos comprobaban de acuerdo a lo que Pablo estaba enseñando. Y recuerden que el mensaje de Pablo era cristocéntrico, dejándole saber que Cristo ya había venido, el Cristo, que el Mesías ya había venido y que Jesús es el Mesías y que Él es el Rey ahora. Entonces, todo eso, cuando Pablo les da el mensaje, me llama la atención que por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír y oír palabra del Señor. Dice que ellos, el verso 12, así que creyendo ellos, o creyeron ellos, muchos de ellos, muchos creyeron, mujeres griegas de distintos y no pocos hombres. ¿Qué dice de nuevo otra cosa, mi hermano? Que la palabra trae luz, trae vida. Así que es bueno, mi amado hermano, cuando alguien predica, cuando alguien enseña, es bueno que nosotros comprobemos con la escritura a ver si es verdad lo que están diciendo. Porque también a veces hay gente que usa el nombre de Jesús, pero no describe al Jesús de la Biblia. Hay mucho, aquí en la tierra mismo todavía hay muchos Jesús. Nuestro pastor se llama Jesús García, pero él no es el Salvador. Sí, y hay muchos que Jesús Adrián Romero, un cantante, pero él no es el Salvador, no habla la Biblia de él, ¿ok? Aunque llevan el nombre de Jesús. No, entonces, cada persona, cuando nosotros escuchamos, cuando hablan de Jesús, no podemos pensar que rápido es el Jesús de la Biblia, el Cristo, el Salvador, sino hay que escudriñar realmente qué es lo que dijo Jesús, cómo es que Jesús presentó, cómo es que Jesús nos dejó sus enseñanzas. Entonces decimos, sí es verdad, este hombre está predicando realmente palabra de Dios. Entonces dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron, ay, mi hermano, aquí en Berea los hermanos pacíficos, pero estos bochinchosos, mi hermano, seguían a Pablo. Si esta gente seguía el problema. Se venían siguiéndolo. Sí, porque mire, tanto celo no reciben ellos. En otras palabras, podemos decir, hay gente que ni es salva, ni quiere que otros se salven. Quieren que vive en su mundo de tinieblas. Porque esto es al ver que en Tesalónica, pues hay gente que se está convirtiendo. Entonces, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Alborotaron. Esta gente agresiva, mi hermano. Porque eso es así, cuando la gente no tiene al Señor, no tiene al Espíritu Santo, es agresiva, agrede, golpea,
turba realmente, mientras que el hombre de Dios es pasivo, es amoroso, compasivo, misericordioso, lento para la ira, dice que es el hombre también debe ser, ¿no? Así dice el Señor, que Jesús era lento para la ira y grande en misericordia. Jesús mismo lo dijo: id y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí ve? Entonces vemos cómo Dios obra en el ser humano, en el predicador que es de Dios, y vemos que los otros, aunque estaban discutiendo que Jesús no es el Mesías, que hay que venir el Mesías, solo tenían una palabra, pero no tenían al Espíritu Santo, quien transforma la vida. Entonces iban a seguir causando alborotos, seguir causando, pensando que ellos tienen la verdad, hasta en ciudades que ni siquiera era de ellos, ¿sí? Y eso es tremendo, mi hermano Reni. Sí, sí, mi amado hermano, qué tremendo, ¿verdad? Que venían ya, se escucharon que ser anunciada la palabra del Señor en Berea por medio de Pablo, y los de Tesalónica vinieron para persuadir a la multitud. Imagínense, vinieron para, cómo es la oposición a la palabra del Señor, ¿verdad? Que a tan magnitud, ¿verdad? Que ellos no se conformaron con que ellos se fueran, sino que aún si escuchaban que estaban en otro lugar, también iban, como que ellos estaban, no estaban peleando en sí contra el hombre, sino estaban en sí tratándose de oponer a Dios en sí. Por eso mismo Jesús, todas esas cosas las aprendí, Pablo ya las tenía bien aprendidas, ¿verdad? De que ellos no le perseguían a ellos, sino que le perseguían a Dios, a Jesús, porque Jesús le había enseñado a Pablo en el día de su conversión, de que él creía que perseguía a la iglesia, a los cristianos, pero Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo sabía que cuando se levantaba una persecución para él o para Silas, tratando de detener el mensaje o tratando de pararles, Pablo ya sabía que no era contra él que se levantaban, porque ya Jesús se lo había enseñado a él. Pablo sabía que perseguían a Jesús, que perseguían al mensaje de Jesús, y por eso Pablo no tomaba ninguna represalias, porque sabía que Dios se iba a encargar de esas cosas, ¿verdad? Entonces, pero dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. O sea, los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo. O sea, estos hermanos los cuidaban ya, lo cuidaron al siervo del Señor, ¿verdad? Porque ellos eran más nobles, hablando de los que habían creído, de los que ya eran hermanos, ¿verdad? Los que ya habían aceptado el mensaje, ya eran hermanos. Entonces, protegieron al siervo del Señor y lo llevaron para que se fuera, ¿verdad? Y lo llevaron allí para que no fuera tomado o fuera golpeado o algo así. Dios no lo permitió, como hablaba mi hermano Dani la otra vez, que hubieron ocasiones donde Dios protegió a Pablo de las pedradas, de muchas afrentas, pero hubo otras veces que también a Pablo lo apedrearon, de lo que hemos estado hablando aquí. Y eso no quiere decir de que cuando te apedrean, no quiere decir que Dios no está contigo. O cuando no te apedrean, quiere decir de que Dios sí te protegió, ¿verdad? Claro que sí. Dios permitía todas estas cosas con un propósito, ¿verdad? Porque ya le había dicho, le iba a enseñar a Pablo cuánto había que padecer por la causa de Jesús. Y es algo tremendo, mi hermano, cuando Jesús le da esta profecía a Ananías y pues de Pablo, nosotros podemos analizar un poco críticamente que no es tanto es que Dios quería como vengarse de Pablo, para que él sufriera, sino Dios conociendo a la humanidad. A la humanidad, mi hermano, que no iba a ser fácil para recibir, porque aquí vemos que no es Dios literalmente dando, sino es la humanidad al no querer recibir con una mente cerrada, una mente frustrada en realmente, o que le gusta vivirse sus deleites en el pecado, no recibe la palabra, y es entonces cuando acciona de esta manera. Por eso es que nosotros, al contrario, lo que Jesús le está diciendo es describiéndole que en Pablo, pese a estas cosas, iba a haber un fervor, mi amado hermano, por enseñar la palabra. Que Pablo, aunque sufría, aunque le pasara lo que le pasara, aunque le rechazara, él sabía que hay una verdad, y esa verdad es Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros vemos. Por eso aquí vemos a nosotros ahora, si hacemos la comparación, dos tipos de pueblos. Vemos el hombre de mente cerrada siempre agrede, que comparemos a los de Tesalónica. Y vemos a hombres nobles, porque eso es así, hombres que realmente leen la Biblia, son nobles.
no contradicen. Mejor si están en algo, ¿cómo le puedo decir? Errado, ellos lo que tratan es de arreglar si alguien les enseña. Pero la gente realmente que no escudriña la palabra, se cierra con un mensaje errado. A nosotros nos enseñaron que se llama una teología impuesta, lo que le dijeron. Ellos creen eso, pero más no están abiertos de nuevo a volver a las escrituras, a ver si es que lo aprendí o lo que me enseñaron antes estaba de verdad. Y eso le pasó a los tesalonicenses. Ahora vemos aquí a los de Berea, unos hombres más piadosos con una mente más abierta y eran bastante escudriñadores. Y cada día, dice la palabra, mire cuán importancia de escudriñar las escrituras. Cada día ellos escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran verdad. De nuevo, nosotros ahora a veces venimos con muchas raíces culturales, raíces religiosas, cuando venimos a los pies del Señor. Y aun que nazcas en el Evangelio, mi hermano, porque déjeme decirle que aún la escritura, el conocimiento de la palabra se ha venido desarrollando cada día más y más y más y más. Constantemente Dios sigue dando nueva iluminación porque la palabra ya está revelada. O sea, hay cosas que a veces que se practicaban antes, pues no eran bíblicas o eran demasiado fuertes. Entonces algunos mentes cerradas no quieren abrir un poco la mente, otros vueltas también lo abren demasiado, van al liberalismo. Pero una persona que escudriña realmente las escrituras, mi hermano, pues se deja guiar por el Señor y es una persona noble que no va en contra de la palabra, sino que acepta. ¿Por qué le decimos eso, mi hermano? Porque hoy en día hay gente que en vez mejor de leer muchas versiones de la Biblia, lo que hacen es criticar, juzgar y decir, esa Biblia es del diablo. El diablo no escribió ninguna Biblia, hermano. No puede decir esas cosas. Mire, a veces nosotros caemos en un error repitiendo lo que otros repiten. No, mi hermano, ninguna Biblia le podemos decir, mi amado hermano, es del diablo, no podemos decir, ¿sí? Sino al contrario, mejor usarlo como un instrumento que Dios ha permitido que se haga diferentes versiones para tratar de entenderlo mejor. ¿Por qué, mi amado hermano? ¿Y por qué estoy enfatizando esto? Porque dos cosas podemos ver aquí en Tesalónica y en Berea. Los de Berea eran bastante abiertos para escudriñar y analizar, y los de Tesalónica no. Y en vez de ellos abrir los de Tesalónica su mente, mejor decidieron hacer alborotos y usted sabe, apedrear y mandar. Lo que hoy en día, y en vez de gente, en vez de poder entender y abrirse a leer otras Biblias, otras traducciones, lo que hace rápido acusar, votar y desvalorizar las cosas. Mejor sería escudriñar diferentes versiones. ¿Por qué esta versión dice esto? ¿Por qué la otra versión no dice esto? ¿Por qué Reina Valera plantea de esta forma? ¿Por qué esta versión plantea de otra forma? ¿Cuál es? Entonces, ¿qué hago yo? Eso es estudiar. Leo esta versión, leo esta otra versión, entonces le pido al Señor, tráeme, Dios mío, la iluminación en realmente lo que tú estabas queriendo decir aquí en la palabra. Es algo tremendo, mi amado hermano. ¿Sí ve? Entonces, cuando nosotros estudiamos de esa forma, mi amado hermano, trae paz al corazón y trae más iluminación para poderle servir al Señor. Recuerde que ahora mismo el motivo de esta enseñanza, instruyéndonos en la palabra, trata de abrir la mente, mi amado hermano. Trata de abrir para que usted pueda, porque Jesús dijo que la carga y el yugo de él era fácil y liviano. Entonces, servirle al Señor no es una carga, no es un peso, es libertad, pero es un compromiso. Entonces, mire, mis siervos, seamos como los de Berea en esta tarde. Si alguno de ustedes que necesita la oración puede llamar al 203-572-4777, 203-572-4777, mi hermano, y seamos como los de Berea, escudriñemos la Escritura. Por eso le decimos, si alguna pregunta usted tiene, algún comentario usted tiene, nosotros no vamos a resentir ni vamos a pelear. No, mi hermano, nosotros respetamos la opinión y lo que usted cree. Y si en algo podemos ayudarlo diciendo, bueno, vamos a escudriñar. Ok, usted plantea este punto, yo planteo este punto. Vamos a ver la Biblia, lo que nos enseña. ¿Sí? Vamos a ver lo que realmente la Biblia nos dice con respecto al tema que estamos hablando, ¿sí? Y cómo después podemos aplicar ahora a este tiempo, a los tiempos que estamos viviendo. Mi hermano René. Sí, muy bien. Ya vamos a empezar para orar, pero sabe que este es el resumen de esta pequeña narración, pequeña enseñanza que narramos del alboroto en Tesalónica y cuando Pablo fue a Berea, ¿verdad? Vemos las dos diferencias, ¿verdad? Cómo cerraron su corazón,
aunque creyeron algunos, pero creo que no creyeron, persuadieron a la multitud, a hombres ociosos, y dice que para perseguirles a los hombres de Dios, ¿verdad? Entonces, pero vemos cuando llegan a ver a gente noble, personas nobles, con una buena solicitud para escuchar, ¿me entiende? Pero revisaban las escrituras, ¿verdad? Eso es lo que hace, ¿verdad? Una persona que está constantemente en las escrituras, personas estudiosas, dedicadas a las escrituras, son personas nobles, personas que siempre tienen buena solicitud para escuchar el mensaje de Dios, porque no se conforman, ¿verdad? Y quieren revisar para ver si está en lo correcto. Mis amados hermanos, ha sido una bendición muy grande, y cada enseñanza que vamos dando del libro de los Hechos, vamos viendo cómo la vida del apóstol Pablo y sus compañeros Silas, y vemos aquí que también andaba Timoteo. Vemos cómo ha ido creciendo ese ministerio, y cómo va allá en su segundo viaje misionero, y también las persecuciones, lo que iba afrontando por causa de llevar el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Aquí nos da una gran enseñanza en nuestras vidas que nosotros podemos obtener el día de hoy. Si usted tiene sus oraciones, vamos a orar en esta tarde por cada uno de los que nos están escuchando, personas que están tal vez padeciendo persecución alguna de diferente área, pero vamos a orar en esta hora, mis amados hermanos. Y quiero que mis hermanos de Facebook, si nos están viendo en este momento, también cierre sus ojos ahí donde usted se encuentra y pueda orar conmigo en esta tarde. Amén. Padre, en esta hora te damos toda la gloria a ti por el privilegio que nos permites. Te damos a ti la gloria, Señor, porque sabemos que tú, Señor amado, estás aquí en este lugar. Padre, gracias, mi Dios amado, te damos porque nos has dado al Espíritu Santo, porque por medio de tu Espíritu Santo nosotros podemos dar esta enseñanza, nosotros podemos predicar tu palabra, nosotros podemos ser testigos tuyos, Señor, por medio del Espíritu Santo, Padre. Padre amado, mira a cada una de las personas que están ahí viéndonos en este momento y escuchándonos, Señor. Mira, Dios mío, bendice a las personas que nos miran en este momento. Señor, las personas que nos están escuchando, Señor, ayúdales, Señor. Padre, si está pasando una persecución por la causa de Cristo, Señor, ayúdale, restaura, levanta, Señor amado, fortalece, mi Dios amado, en medio de toda persecución, Padre Santo. Padre amado, te pido que al que no te ha conocido aún, Señor amado, y que nos está escuchando, y al que no nos está escuchando, Señor amado, te pido, Señor, que le rescates, Señor, del lugar de desobediencia donde se encuentra, Señor, que lo rescates y lo traigas, Dios mío amado, con cuerdas de amor y de misericordia, le enseñes y le instruyas en tu palabra, Señor amado. Señor, rescata a esos drogadictos, a los alcohólicos, mi Dios amado, los que están en vicios de perdición, mi Dios amado. Dios mío, rescátales en el nombre de Jesús, Padre amado. Bendice cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan cada día, Señor, cada domingo, y bendice también a los que no nos pueden escuchar por alguna otra razón. Dios mío amado, sigue dando la fuerza, sigue dando la unción para poder llevar a cabo tu obra, poder llevar a cabo tu llamado, el que nos has hecho, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, poder ser, Dios mío, fieles a tu llamado, Señor, fieles a ti, mi Dios amado, tener cada día pasión por ti y así tener pasión por nuestro llamado, el que tú nos has hecho, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy la gloria y te doy la honra a ti, mi Dios. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga, mi hermano, y recuerde, como dice siempre, Cristo le ama. Dios le bendiga.